Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Hola amigos y amigas, la parábola de hoy nos presenta dos personajes, pero antes de avanzar en el significado de la parábola, conviene aclarar quiénes eran los fariseos y quiénes eran los publicanos. Los fariseos fueron una secta judía surgida hacia el año 150 a.C. Fariseo quiere decir separado, aparte, separatista. Fueron los más influyentes dentro del judaísmo. Eran rigurosos en el cumplimiento y en la interpretación de la ley, en el estudio de la Torá. Los publicanos se llamaban así porque eran pecadores públicos. En realidad eran cobradores de impuestos y en el ejercicio de su oficio se convertían también en ladrones. Explotaban al pueblo que estaba en ese momento empobrecido, con impuestos insoportables. Por eso también estos publicanos eran odiados por todos. Los niños pequeños siempre son puestos por Jesús como modelo de lo que uno debe ser delante de Dios. Estos niños están ubicados del lado opuesto del fariseo que puede jactarse este fariseo con orgullo del bien que ha hecho. Naturalmente no tomaríamos partido a favor de este fariseo que es hipócrita, antipático, lleno de orgullo, de presunción. Nuestra simpatía normalmente está del lado del publicano, el cual, pobre, ha hecho alguna fechoría ciertamente, pero tiene un corazón de oro, está arrepentido, por tanto merece amor y compasión. Contemplemos ante todo la figura del fariseo. Primeramente nos enfoquemos en el fariseo. El fariseo reza de pie, cosa que también hace seguramente el publicano. Por tanto, no es que haya una ostentación en ese sentido, ninguna hipocresía. El fariseo hace las cosas moralmente de modo intachable. Ante tanto relativismo moral que vivimos en este tiempo, casi nosotros diríamos: ojalá hubiera más gente parecida a este fariseo que observa las leyes, observa la ley de Dios. La parábola entonces no juzga la bondad o maldad moral de los personajes. La parábola nos presenta dos modos de relacionarnos con Dios. Feuerbach ha dicho: el hombre se hace ateo cuando llega a ser mejor que el Dios a quien sirve. La oración del fariseo lo desnudó en su más honda realidad. En realidad es un ateo. Peggy dice: hay algo peor que tener malas ideas, y es tener ideas definitivas. Hay algo peor que tener mala conciencia, y es tener una conciencia perfecta. Hay algo peor que tener un espíritu perverso, dice él, es tener un espíritu acomodado. Nos encontramos entonces delante de una persona recta, íntegra, honesta, que observa fielmente los preceptos de la ley y evita de modo escrupuloso el pecado. Hace más de lo que está prescrito. Este fariseo hace más de lo que tiene que hacer.
La ley establece que hay que ayunar hay que ayunar un día al año, lo dice el libro del Levítico capítulo 16, y el fariseo en cambio ayuna 2 veces por semana, los martes y los jueves. La ley establece que en el momento de la cosecha, el campesino debe entregar inmediatamente a los sacerdotes la 10ª parte del producto del campo. Trigo, mosto, aceite, los primogénitos de las reses, de las ovejas. Le puede decir tranquilamente a Dios este fariseo: mi Señor, en el mundo hay muchos malvados, pero no los tomes en cuenta, ya que hay gente como yo que, diríamos, hace el balance a esas fechorías que ellos hacen. Tranquilamente podría decir este hombre. ¿Qué sería si no fuera por esta clase de gente? Gente honesta, gente justa, gente irreprensible, y a veces hasta podríamos decir, y bueno, podríamos perdonarle un poco este orgullo que tiene. Vamos al segundo personaje, que es un publicano, el que captó inmediatamente la atención de cada uno de nosotros y capta nuestra simpatía por su humildad. Y este sí que es un desastre, el publicano es un desastre. No es para nada una persona mansa y buena como parece a primera vista. Es un ladrón matriculado, un explotador odioso, lo dijimos al principio, no es querido por nadie. No quita dinero a los ricos solamente, sino que desangra a los pobres. La ley dice que para salvarse este tipo de personas deben restituir todo lo que han robado, más el 20% en intereses y, por supuesto, abandonar inmediatamente esta profesión infame. La enseñanza de Jesús, ¿cuál es? Les digo que este volvió a su casa absuelto, el publicano, y el otro no. Y casi que nosotros no podemos estar de acuerdo con esta sentencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede condenar al que se portó bien y declarar justo a un pecador? Y entonces aquí nuestros criterios de justicia quedan totalmente trastornados, quedan cambiados. Ya lo dijimos, lo que la parábola quiere decir es que nos preguntemos en modo de relacionarnos con Dios. Si uno es desinteresado, su oración será gratuita. El domingo pasado hemos hablado de la oración. Si es calculador, su oración seguirá la lógica del mercado, la lógica del te doy para que me des. Si uno es generoso, podrá interceder. Por lo tanto, la oración es un buen test psicológico sobre nuestra personalidad. Podríamos decir, de modo simple, mira cómo rezas y verás quién eres. Y también al revés. A tal oración, tal ser humano corresponde. Entonces, este es el punto central de la parábola. El publicano fue justificado. ¿Qué quiere decir que fue justificado? Fue hecho justo delante de Dios, mientras que el fariseo regresó a su casa como había venido, con todas sus innegables obras buenas, pero sin que Dios tuviera necesidad de declararlo justo. ¿Cuál es entonces el error del fariseo? El fariseo lleva al templo consigo un carro cargado de buenas obras acumuladas con rigurosa penitencia, con una observancia escrupulosa de todos los mandamientos. Este es el error del fariseo. El fariseo no le pide a Dios que lo declare justo, solo quiere que lo declare, que reconozca en todo caso, como lo haría un notario intachable, la justicia que él sí pudo construir. Una justicia que pudo construir solo por su propio esfuerzo. La observancia entonces de las leyes y las prácticas religiosas le hicieron creer a este fariseo que podía confiar en sí mismo. Por eso tenemos que pensar que las buenas obras no son las que lo hacen a uno justo, sino que las buenas obras son solo las señales
de que el Señor nos ha justificado. Delante de Dios, el hombre se encuentra siempre con las manos vacías. El publicano, ya lo dijimos, no es un modelo de vida virtuosa. Es el pobre que solo le puede ofrecer a Dios su corazón arrepentido y humillado. El fariseo debe denunciar a la falsa imagen de Dios que lleva en su cabeza, un administrador que toma nota de las buenas obras y malas obras de los seres humanos, un distribuidor de premios y castigo. A esto debe renunciar el fariseo, a esta idea de Dios. ¿A quién está dirigida la afirmación de Jesús? A los que se confían en sus propios méritos, al fariseo que se exalta por sus buenas obras, las considera un motivo de ventaja delante de Dios. Por lo tanto, la parábola está dirigida a los cristianos, a todos los cristianos de nuestro tiempo. El fariseo de la parábola representa, diríamos, la religión, el hombre religioso, entre comillas. Se trata del tentativo de ligarse a la divinidad a través de prácticas, de oraciones, de cumplimiento de normas, de reglas, de preceptos. El hombre religioso tiene la presunción de pensar que la propia justicia sea siempre suficiente para recibir algún premio, que puede ser la salud o alguna gracia especial de parte de Dios. Esta es la perversión de la religión, que pretende hacer de la relación con Dios un verdadero comercio. El publicano, en cambio, representa al hombre de fe como principio auténtico de salvación. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, Pablo lo tiene muy claro. Pablo va a decir que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. No será nunca nuestra riqueza, entre comillas, riqueza religiosa, lo que nos liga a Dios, lo que nos salva. Él está ya dentro de nosotros, sin tener en cuenta esta riqueza nuestra. Él es alma de nuestra alma. Por eso podemos vivir aceptándonos como somos, con todas nuestras debilidades, con nuestras heridas, mirando más su misericordia que nuestras miserias. El pecador de esta parábola nos enseña que el propio vacío, la propia debilidad puede llegar a ser nuestra única riqueza. Mi miseria es la medida de su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es la presencia que llena las ausencias. Otra hermosa enseñanza del Evangelio de hoy es esta. En su presunción, el fariseo se permite, diríamos, juzgar al publicano que tiene al lado desde lo alto de su justicia. Es importante saber que cuando reconocemos lo que somos, cuando aceptamos nuestra verdad, entonces ya no seremos jueces de los demás. Si hago la experiencia de mi límite vivido junto al Padre, nunca más podré juzgar a nadie. Y una última observación. En las comunidades cristianas, los agentes de pastoral, quienes estamos de lleno en la actividad apostólica, podemos caer en el peligro de creer que la fidelidad a los planes pastorales sean como nuestro ayuno, nuestro diezmo, nuestra riqueza ante Dios. Sería un peligro creernos ya salvados como iglesia porque fuimos fieles al cumplimiento de esquemas que muchas veces tienen su origen en iniciativas humanas. Podemos caer en la tentación de considerar que la fidelidad a una agenda, a una planificación o hasta el mismo derecho canónico nos ponga en un estado de superioridad. El fariseo siente que hizo todos los deberes, ante Dios, que finalmente es su propio yo. La observancia de las propuestas pastorales no puede convertirse en una herramienta para una autorreferencialidad eclesial. Además, como creyentes, mirémonos todos, no podemos continuar escudándonos detrás de yo ya hice la comunión y la confirmación como si fuera una tarea cumplida. Lo que para el fariseo son sus buenas obras
y, diríamos, sus cumplimientos rituales, para un católico puede ser haber completado la iniciación cristiana en los sacramentos. Esto es un peligro. No hay sentimiento más lejano a la propuesta del dinamismo de novedad del reino que Jesús nos trae que creer que ya hemos cumplido con todo. Esta es la actitud de quien se cierra a una permanente acción renovadora del Espíritu. Por eso, desde este Evangelio deberemos reconocer que no hay propuesta pastoral más significativa, que no hay expresión de sinodalidad más decidora que la actitud del publicano de hoy. Nuestra nada es el espacio libre en el cual Dios puede obrar. Es el vacío abierto a su acción. La nada del publicano no es otra cosa que silencio y apertura, condiciones para la escucha. Hasta la próxima.